Bueno, entonces, decía que, ¿qué decía? Decía que la contracción muscular requiere de la despolarización de las células musculares. ¿Para qué? Para que entre calcio por canales que son dependientes de voltaje. Para que haya despolarización tiene que entrar sodio. Para que entre sodio tiene que haber apertura de canales de sodio. Para que se abran los canales de sodio se necesita que la acetilcolina se una al receptor que está acoplado a los canales de sodio. Y decía, si uno va no al gimnasio, porque en el gimnasio justamente es lo que no va a hacer con esto. Si uno va a hacerse electroestimulación, que seguramente han escuchado, o han visto en la televisión, en Compre Ya y todo eso, han visto a un señor todo musculoso, que se supone que hizo su músculo con dos electrodos, se pone electrodos en el abdomen o en donde fuera, pone un electrodo en cada extremo de un músculo, y esos electrodos que hacen le despolarizan el músculo y entonces se produce supuestamente la contracción muscular. ¿Por qué? Porque se produce una despolarización con entrada de calcio a la célula y ese es el motivo por el cual se despolariza el músculo, se contrae el músculo, porque una vez que entra calcio, el calcio se une a la troponina desplaza la tropomiosina deja que se junte la miosina con la cabeza de miosina con la actina, y por último el ATP mueve la cabeza de la miosina y se produce la superposición de actina con miosina, y a eso le llamamos contracción. Entonces acá tengo, este es un sarcómero contraído, acá tengo ya montado los filamentos finos sobre los gruesos. ¿Producto de qué? Producto de que hay mucho calcio, producto de que ese calcio se unió a la troponina y la troponina desplazó a la tropomiosina para que la miosina se una en su lugar y produzca este desplazamiento. Y el calcio acá entró, ¿por qué? Entró calcio porque resulta que se despolarizó toda la célula. ¿Y por qué se despolarizó toda la célula? Se despolarizó porque hubo unión de la acetilcolina a receptores que estaban acoplados a canales de sodio que dejaron entrar sodio para que se despolarice la célula. En este caso, el calcio para el músculo no entra directamente del exterior de la célula, sino que se escapa del retículo sarcoplásmico. Pero para el caso es lo mismo, entra al citoplasma el calcio, y el calcio es el que produce, en última instancia, el que inicia esa contracción muscular. ¿Está bien? Para eso se necesita el calcio. ¿Está bien? Ahora, entonces el proceso uno lo puede describir así. Se despolariza un axón, y al despolarizarse el axón, estas vesículas que están dentro del axón, que tienen acetilcolina, son liberadas a la brecha sináptica. La acetilcolina, esto por despolarización del axón, porque el axón también es una célula excitable y también trabaja de la misma manera, solo que la finalidad es distinta. La despolarización de una neurona termina con liberación de neurotransmisor, y la despolarización de una célula muscular termina con contracción. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes en su fin último, pero que son parecidas en lo que respecta a la forma de funcionamiento. Entonces, la acetilcolina es liberada a la brecha, se une a un receptor, abre canales de sodio, entra sodio a la célula, se va despolarizando la célula, se le llama impulso, es un impulso saltatorio que la va despolarizando toda, se escapa el calcio que está en el retículo sarcoplásmico, como está pegado el sarcoplásmico a la membrana, también se despolariza el sarcoplásmico, se libera calcio, el calcio cae en el citoplasma, la troponina se une al calcio, desplaza la tropomiosina de su sitio de unión con la miosina se une a la actina, que es el filamento, parte del filamento fino, desplaza ese filamento fino, esa actina, la miosina, utilizando ATP, y a eso le llamo contracción muscular. Cuando el calcio está en el citoplasma, automáticamente se lo empieza a bombear de vuelta al retículo sarcoplásmico, con lo que bajan los niveles de calcio, entonces el proceso no se puede llevar a cabo y se produce la relajación. ¿Está bien? Entonces, al llegar al terminal, acá, el potencial de acción de la neurona, las vesículas sinápticas, estas
liberan acetilcolina, que es lo que se ve acá en la hendidura sináptica. Eso estimula los receptores de la placa neuromuscular o placa motora terminal. Bien, eso abre canales de sodio y se despolariza la célula, ¿está bien? Se despolariza y se despolarizan también los retículos sarcoplásmicos, que es lo mismo que decir retículo endoplásmico, ¿está bien? Utilizando para despolarizar esos tubos la membrana que se invagina en forma de tubo T, ¿está bien? La despolarización de los retículos sarcoplásmicos libera calcio adentro de la célula, ¿está bien? Que a través del retículo, que a través del citoplasma, que acá se llama sarcoplasma, porque dijimos que todo el músculo es sarco, que entonces el calcio por el citoplasma se une a la troponina, desbloquea la tropomiosina, o la corre a la tropomiosina del lugar donde la miosina se tiene que unir. La tropomiosina descubre en la actina sitios de unión para la miosina. La miosina se une formando puentes cruzados que tironean a los filamentos finos, ¿está bien? En los dos extremos del sarcómero, uno al encuentro de otro. Los filamentos finos de un lado los tironean hacia el lado contrario, o sea, hacia los otros filamentos finos, ¿está bien? Consumiendo energía proveniente de degradación de ATP, y entonces las bandas Z se acercan y a eso le llamo contracción. O sea que esto, ahí está resumido lo que dijimos 17.000 veces. Pero de las 17.000 acá está ordenado para que lo veamos. Cuando este proceso se repite en miles de sarcómeros a la vez, entonces yo veo que una fibra muscular se achica. Y cuando se achican miles de fibras musculares, veo que el músculo se achica, y cuando el músculo se achica, veo el movimiento macroscópicamente. Digo, fulano está moviendo un dedo, una mano, no sé, un ojo, lo que fuera. ¿Está bien? Esta es la contracción muscular. ¿Qué se necesitó para esto? Calcio, se necesitó ATP, se necesitó ADP, se necesitó fosfato para reponer el ATP. Se necesitó creatina. ¿Qué es la creatina? La creatina es una proteína, es un péptido, pero bueno, es una proteína. ¿Y la creatina qué hace? La creatina funciona en el músculo como si fuera ATP. La creatina puede fosforilarse y desfosforilarse, igual que si fuera ADP-ATP. Entonces tengo ADP más fósforo ATP. Lo hidrolizo y formo ADP más fosfato y me libera energía. La creatina pasa lo mismo. Creatina más fosfato, creatina fosfato. Luego rompo la creatina fosfato, formo creatina más fosfato y libero energía. O sea que la creatina funciona como el ATP. ¿Está bien? Pero esa creatina es propia del músculo. O sea, quien utiliza el sistema energético creatina-fosfato es el músculo. ¿De acuerdo? No hay otros lados donde se utilice creatina como fuente energética. El músculo tiene capacidad de hacer creatina / creatina-fosfato, y eso genera moléculas energéticas. O sea que la creatina se puede utilizar para eso. Ahora, quien repone la creatina-fosfato es el ATP. O sea que y yo tengo que escribirlo, así lo pondría de esta manera. De esta manera. Ahí voy a escribir. Fenómeno. Entonces tengo creatina más fosfato, que lo pongo como una P simplemente, tendría que poner HO4, pero creatina más fosfato me da creatina fosfato. Y si lo devuelvo para el otro lado, me da lo mismo. Pero la diferencia está en que acá se libera energía. Creatina más fosfato, creatina fosfato, y la creatina, cuando se disocia en creatina y fosfato, libera energía. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí. Ahora, cuando yo quiero fabricar creatina fosfato,
¿quién me aporta la energía para formar la creatina fosfato? Quien me aporta la energía para formar el enlace de creatina fosfato es el ATP. O sea que en última instancia siempre es el ATP el que produce, el que genera la energía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la creatina la puedo acumular en el músculo como una molécula más energética. Por eso, ustedes van a ver que los deportistas, los que hacen deporte, ¿qué van a comprar a las casas de dietética o a las casas de deportes estas? ¿Qué compran para tomar? Creatina. ¿Vieron los frascos de creatina alguna vez? Sí. Bueno, alguna lo vio. El resto, busquen en internet, busquen creatina y van a ver que vienen unos frascos de creatina y los tipos comen la creatina como si fuera caramelo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una fuente de almacenamiento energético. ¿Está bien? Bien, entonces creatina, esos son los componentes que se utilizan. Entonces, para obtener la energía, es decir, para obtener el ATP, puedo utilizar el ATP propiamente dicho o creatina fosfato. ¿De acuerdo? Y entonces ahí terminamos con los componentes, hasta ahí vean, fíjense, los componentes que habíamos mencionado acá. ¿Está bien? ADP-ATP, creatina, la acetilcolina, el calcio, el fosfato y las proteínas. La titina, la mioglobina es un transportador de oxígeno dentro de la célula muscular, la mioglobina. Transporta oxígeno que se necesita para hacer el proceso de respiración celular, mediante el cual se obtiene el ATP. Por eso se necesita mioglobina. Y la titina o conectina es una proteína de sostén dentro del propio músculo, dentro del propio sarcómero. Mantiene el sarcómero con su forma la titina. ¿De acuerdo? Por último, en última instancia, siempre el proveedor de la energía tiene que ser una molécula que nosotros consumimos. Es decir, siempre el proveedor energético va a tener que ser una molécula que nosotros comemos, de alguna manera incorporamos al cuerpo. Y esa molécula es el glucógeno. ¿Está bien? El glucógeno que se almacena. Bueno, puede ser la glucosa directamente, tomada de la sangre. Pero es la glucosa y su almacén glucógeno los que proveen en última instancia la energía general. Porque si uno no come, no obtiene glucógeno, no obtiene el nutriente, entonces la creatina fosfato no tiene dónde sacar su energía de ninguna manera y el ATP menos. O sea, el ATP no se puede formar. No se puede formar ATP, no se puede formar creatina fosfato si no tengo alguna molécula que me dé la energía desde el exterior. Es decir, lo que comemos es en última instancia lo que nos da la energía para que podamos movernos. Bien. Entonces ahí tengo los protagonistas químicos, la función y cómo se produce la contracción muscular. Ahora, ¿de dónde sale la energía de la contracción? Nosotros dijimos, ya veníamos hablando. Ahora lo analizamos mejor. ¿Por qué necesito energía? Porque necesito que las cadenas porque necesito que la miosina se mueva. Y para que la miosina se mueva, necesito ATP. ¿De dónde saco el ATP? Bueno, ¿la célula tiene ATP de por sí ya dentro? Sí, tiene ATP. ¿Cuánto tiene? Y tiene un poquito de ATP. ¿Todas las células del cuerpo tienen ATP? Sí, todas. ¿Y de dónde sacan el ATP las células? ¿De dónde sacan el ATP las células? De los alimentos. De los alimentos, ¿a través de qué proceso? De la glucólisis. De la glucólisis, por ejemplo, sí. Es decir, primero sería la glucólisis o beta-oxidación, obtención de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación de ADP oxidativa. Es el proceso por el cual se forma el ATP. La energía la obtenemos a través de la cadena respiratoria de fosforilación oxidativa, que a su vez proviene de la degradación del ciclo de Krebs, que a su vez proviene de la degradación que llamamos glucólisis o beta-oxidación. Es decir, que obtenemos de los alimentos, vamos a obtener en última instancia el ATP a través de este proceso. Bien, obtenemos el ATP. ¿Todas las células tienen ATP? Sí, siempre hay ATP. Cuando queremos contraer músculo, necesitamos ATP para que las cabezas de miosina se muevan. Bueno, ¿de dónde sacamos el ATP? Bueno, inicialmente lo sacamos de la célula. La propia célula tiene ATP. ¿Cuánto dura, para cuánto alcanza el ATP que tiene una célula muscular? Para un par de segundos, unos pocos segunditos. ¿De acuerdo?
O sea que para una contracción rápida, que es la común, usamos el ATP. Y después la célula lo repone enseguida. Perfecto. Es decir, el ATP hay que regenerarlo constantemente. Bueno, utilizamos el ATP y lo regeneramos. Para eso hace falta un tiempo. Hace falta un tiempo. Entonces, si la contracción que hago una contracción y la sostengo, el ATP se me acaba rápidamente. ¿Está bien? Bien. Ahora, el músculo, además de ATP, tiene una molécula que se llama creatina, que se puede fosforilar. Entonces, la creatina forma fosfocreatina o creatina fosfato, ¿está bien? Que es capaz de darle al ADP energía para que fabrique ATP. También pasa al revés. El ATP puede degradarse, o sea, cuando hay poca fosfocreatina y no se utiliza energía, entonces el ATP le cede el fosfato a la creatina y el enlace de alta energía. Pero cuando se necesita consumir energía, la fosfocreatina pone la energía a disposición de la miosina. ¿Y cómo lo hace? Fabricando moléculas de ATP a partir de ADP. ¿Está bien? La relación, ahí como ven, es una molécula a una. Por cada molécula de fosfocreatina se puede fabricar una molécula de ATP. Es un método de obtención de energía muy ineficiente, porque se necesitan muchas moléculas de fosfocreatina para obtener mucho ATP. ¿Está bien? Y eso ocupa un volumen. Entonces necesito mucha cantidad de fosfocreatina para obtener poquito ATP. Pero se usa la fosfocreatina que tiene el músculo, le sirve para 5 segundos u 8 segundos de contracción. ¿Está bien? Si lo sumamos a los pocos segundos del ATP, en realidad son 5 segundos más o menos, más un par de segundos, 3, 4 segundos del ATP, ahí tengo los primeros 5, 8 segundos de contracción muscular. 5, 8 segundos, o sea que contraigo ahora 1, 2, 3, 4, 5, se me acabó el ATP y la fosfocreatina. ¿Está bien? Si quiero seguir contrayendo el músculo, entonces ¿qué hago? Necesito hacer glucólisis, ¿está bien? Glucólisis y regenero el ATP con glucólisis. Perdón, este no es para regenerar. Puedo hacer glucólisis, ¿no? ¿De dónde saco la glucosa? La glucosa la tiene la célula y puede sacar algo de la sangre. Además, las células musculares tienen glucógeno para degradar. Entonces, degrado la glucosa, obtengo 2 moléculas de ATP por glucólisis, por el proceso de glucólisis anaeróbica, 2 moléculas de ATP, y tengo para medio a 1 minuto más, para llegar a medio a 1 minuto. O sea que empiezo a hacer actividad, contraigo el músculo, gasto el ATP. Sigo contrayendo, gasto la fosfocreatina o creatina fosfato. Sigo contrayendo, degrado la glucosa que tengo a mano y obtengo ATP en baja cantidad, por la glucólisis aeróbica, por ejemplo. Obtengo ATP. Ya tengo 1 minuto. Luego, si necesito más tiempo, entonces ahí sí entro a usar el ciclo de Krebs, ¿está bien? Y entonces obtengo gran cantidad de energía por cada molécula que utilice de glucosa o de algún producto que haya llevado a la beta-oxidación. Es decir, lo que necesito es ATP, y entonces para hacer ATP a partir de ADP utilizo moléculas como la glucosa. Y esto permite trabajo muscular sostenido. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Fíjense lo siguiente, miren hasta acá. Hasta acá tengo 1 minuto de contracción. Imagínense un señor que levanta pesas. ¿Está bien? El señor que levanta pesas, ¿cómo hace? ¿La fuerza cómo es? ¿Es mucha fuerza o poca fuerza? Un señor que levanta pesas. Mucha fuerza. Mucha. ¿La fuerza que hace el señor que levanta pesas, la hace en mucho tiempo o en poco tiempo? Depende de cuántas veces levante la pesa. No, no depende. Sí, cada vez es una. Cada vez En es una. poco.
¿Cómo? En poco. Poco tiempo, por supuesto. Ahora un señor que corre maratón, ¿contrae con mucha fuerza sus músculos o con poca fuerza? Con poca, mucho tiempo. Con poca y mucho tiempo. Se dan cuenta que son dos ejercicios totalmente diferentes. Correr una maratón, poca fuerza, mucho tiempo. Fuerza sostenida, trabajo muscular sostenido. Y el que levanta pesas, poco tiempo, mucha fuerza. El que corre 100 metros, también es mucha fuerza en poco tiempo. Pone toda una actividad en marcha para 10 segundos de carrera. O sea, el tipo que corre 100 metros, en 10 segundos, tiene que gastar toda la energía que pueda o que tenga. Es decir, en 10 segundos tiene que correr todo lo que pueda. En cambio, el que corre maratón, no, ese tiene que consumir su energía lentamente. Y acá está justamente esto que está acá, y con eso ya termino. Es lo que estamos viendo acá. Hasta acá tengo un señor que levanta pesas. Come fosfocreatina para tener la mayor cantidad de fosfocreatina posible para que en vez de ser 8 segundos sean 9. ¿Está bien? O 10. La glucosa que tiene en forma de glucógeno se almacena ahí como glucógeno porque el glucógeno de su célula, de cada célula, se va a ocupar en ese momento. ¿Para qué? Para que pueda hacer fuerza 1 minuto o medio minuto. Y el ATP lo consume rápidamente. Este es un señor que está haciendo pesas o que está corriendo 100 metros llanos. Ahora un señor que corre maratón, arranca y gasta esto en un ratito, pero tiene esto. Al minuto, el tipo agarra el segundo aire, le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a hacer glucólisis. Y la glucólisis aeróbica la hace directamente sacando la glucosa de la sangre. Entonces regenera su ATP mientras va corriendo, piquiti, 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 y va regenerando su ATP con glucosa que saca de la sangre y la degrada con el ciclo de Krebs. ¿Se entiende la diferencia cómo es? Entonces, por eso, un sujeto que levanta pesas tiene un músculo voluminoso. ¿Por qué? Porque tiene mucha fosfocreatina que tiene que tener volumen, porque tiene mucho glucógeno que usa volumen. En cambio, el que corre maratón es así, es un tipo flaquito, chiquito, que corre porque sus músculos no necesitan tener volumen, porque su fuente energética no la saca del músculo propiamente dicho, la saca de la sangre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Se comprende? El músculo de uno respecto del músculo del otro. ¿De acuerdo? Bueno, son las 11, de modo tal que ahí termina la charla. El domingo, nada, es el Día de la Madre, seguramente algunas de ustedes son madres y seguramente algunos de ustedes tienen madres, ¿no? La mayoría tienen madres y los que no tienen madres son madres también, y también pueden ser madres y tendrán sus madres, bueno, pero es el Día de las Madres. Así que, nada, el domingo no los voy a molestar por ese motivo. Así que, bueno, nada, nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Gracias. Profe, yo te quería hacer una consulta. ¿Ya tenés fecha de parcial? Bueno, no tengo la fecha, pero va a ser seguramente vamos a hacerlo a principios de diciembre, será o fin de noviembre. Dale. Bárbaro. Fin de noviembre, principio de diciembre lo vamos a arreglar. Hoy mismo yo debo bajar varias clases, les voy a bajar todas las clases que tenga, y lo que voy a hacer, porque nada, voy atrasado con el temario, porque hubo en anatomía principalmente, porque hubo un par de clases que no dimos por distintos motivos. Lo que sí voy a hacer, probablemente voy a hacer, si no es esta semana la otra, voy a armar una charla sobre algunos temas y les voy a pasar la charla como material de estudio. Es decir, les voy a pasar la charla. O sea, grabada por vos en YouTube, digamos. ¿Cómo? ¿Grabada por vos en YouTube, digamos? ¿O cómo? Sí, por YouTube, o voy a ver si la puedo hacer en algún formato que se las pase, y si no, la voy a bajar en YouTube. Les mando el link específico de esa charla. Buenísimo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, genial. Bueno, déjenme armarlo ahora. Ahora lo voy a hacer, probablemente por ahí lo haga el domingo, porque el domingo, como no vamos a hacer charla, por ahí hago una charla en varios segmentos, voy a hacer varias charlitas para temas que
quiero adelantar porque va lento. Este año no sé por qué, bueno, va lento, por distintas circunstancias, no sé. Pero bueno, pasa. El año pasado había pasado parecido, pero el año pasado hicimos clases extra, un montón de clases extra. Y nada, fue distinto en ese sentido. Hacíamos clases extra en las que venía toda la gente, pero nada, este año diferente. Cuestión que les voy a dar el material como material de estudio, entonces nadie, para que nada me diga, no, bueno, las charlas la van a tener material de estudio. Y en las otras charlas voy a ver si bajo esta noche, me pongo a bajar charlas, porque voy atrasado con eso. Y una cosa les iba a mandar también, sí, bueno, y les voy a mandar eso se lo voy a mandar probablemente hoy o mañana, les voy a mandar un Word, creo que tengo un Word, con músculo, con los grupos musculares, que es lo que estamos viendo en anatomía, pero tengo un Word de eso que tengo ahí anotado, entonces se los voy a mandar probablemente esta misma noche. Así que bueno, listo. Y el parcial, inicialmente, en realidad sería las fechas de final, le restan 2 semanas y sería parcial recuperatorio. Eso sería inicialmente, después lo conversamos en la fecha justa. Respecto de los finales, por cierto, van a ser presenciales probablemente, o sea, si son presenciales van a ser escritos. ¿Está bien? O sea que va a ser un choice con una hoja en la mano y nada, van a tener que contestar preguntas en un aula. ¿Está bien? Ya me mandaron un papelito, una circular que si es escrito, les tengo que, perdón, si es presencial tengo que avisar. Lo que no me decía la circular era que si era presencial era porque tenía que ser oral, o si era presencial era porque que podía ser escrito. Eso no está aclarado, pero ahora lo voy a aclarar. Bueno, hace un rato le voy a llamar a Eugenio. ¿De acuerdo? Muy bien, gente. Nos vemos entonces Gracias. Gracias. Hasta el jueves. Pasen bien el Día de la Madre. Gracias. No hay por qué. Gracias. Chao. Chau, chau.